parámetro de apellido materno veíamos si está viniendo un valor, ¿no? Si está viniendo un valor, quiere decir que obviamente no va a estar en nulo, por ejemplo, el apellido materno. Entonces, podíamos permitir varios controles. En este caso, los triggers, ya habíamos aclarado, no tienen parámetros, ¿no? Pero como no tienen parámetros, tenemos que basarnos en obtener algunos datos de control de algún lado, ¿no? Y ese algún lado justamente van a ser las tablas lógicas, ¿sí? ¿Qué tablas lógicas tenemos? El inserted y el deleted. En este caso, para una actualización, sabemos y hemos mencionado de manera teórica que las dos tablas funcionan, tanto el inserted como el deleted. En el inserted se están viniendo valores nuevos, ¿no? Los que van a actualizar a los valores antiguos. Y en el deleted se va a guardar los datos, ¿no? A ver quién está viendo una película que nos cuente. Bien, cuidemos nuestros micrófonos. Bien, entonces, miren, esa es la idea, ¿no? Ahora nosotros ya no vamos a obtener datos a partir de parámetros, vamos a obtener obtenidos los valores de esas tablas lógicas que se están creando. De ahí vamos a obtener los datos y con eso... Bien, a ver, vayamos cuidando los micrófonos o voy a tener que negar a todos en uno. Vayan controlando, ¿sí? Bien, ahora sí, continuamos, ¿no? Bien, entonces, miren, vamos a crear la solución a este problema. Para ello, habíamos dicho, vamos a utilizar, seguimos en el lenguaje de definición de datos, porque ahí es donde creamos todos los objetos de control y también los objetos base de nuestra base de datos, ¿no? Bien, entonces vamos a crear el trigger eh, que haga el control de actualización, ¿sí? ¿Dónde va a ser el control de actualización? Dice que permita actualizar el registro de una persona, ¿no? Entonces, bueno, no importa que en este caso le demos un nombre relativamente largo, ¿sí? Ya que obviamente no vamos a utilizar en invocarlos nada, entonces puede tener nomás ese nombre, no hay ningún problema. Bien, acá habíamos dicho en la sintaxis de creación del trigger, tenemos obviamente las secciones importantes, todas son importantes. Una de ellas es el on, ¿sí? El que tenemos que ir indicando a qué tabla vamos a asociar el trigger, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que definir dónde va a pasar el evento y cuál va a ser ese evento. En este caso, si nosotros decimos crear un trigger que permita actualizar el registro de una persona, es porque va a haber una actualización en la tabla persona. Por tanto, tenemos que definir que la tabla es persona y se está definiendo para el evento de actualización. Ahí está. Entonces, luego ya tenemos el cuerpo mismo del desencadenador, no hay ningún problema. Bien, entonces, en este momento, lo que nosotros hemos definido es la parte inicial de nuestro trigger, que es que nosotros vamos a controlar cuando existe el evento de actualización en la tabla persona, algo. ¿Vamos a permitir o no vamos a permitir? ¿Sí? Bien, ahora sí. ¿Qué tenemos que controlar? Vamos a permitir actualización siempre y cuando una de estas personas tenga registrado su apellido materno. En otras palabras, solamente 3 de estos nuestros registros tienen apellido materno. De los 3 solamente podría actualizarse. Los demás, no. ¿Sí? Y algo muy importante, habíamos dicho, estamos trabajando con los triggers en primera instancia de los que desencadenan sus instrucciones después de, ¿no? Después de. ¿Y qué quiere decir después de? Se va a permitir la actualización, ¿sí? En un instante determinado, así sean milisegundos, como siempre aclaro, ¿no? En milisegundos se va a hacer la actualización. Pero si una vez que hagamos el control
permitimos nomás esa actualización, adelante. Caso contrario, vamos a dar un paso atrás con el rollback que habíamos explicado también, que se involucra en los desencadenadores. Bien, entonces aquí empezamos a crear el trigger. Para ello, bueno, podemos tener muchas maneras de resolución. Sin embargo, para que nosotros ya nos vayamos acostumbrando y podamos entender de que esas tablas lógicas de las que he hablado están existiendo, existen y de hecho están en un instante determinado como activos, entonces voy a crear una variable, ¿sí? En la cual voy a guardar un valor correspondiente al apellido materno, ¿sí? Entonces, para ello voy a crear acá, por ejemplo, una variable que se llame apellido materno, ¿sí? Que obviamente va a tener el mismo tipo de dato que tiene el apellido materno con una longitud determinada, ¿sí? Listo. Entonces, en esta variable voy a guardar ¿qué? El apellido materno del registro que estemos queriendo actualizar, ¿sí? Ahí voy a guardar, ¿ya? Entonces voy a guardar. Y luego voy a verificar si ese valor que hemos guardado en esta variable es o no es nulo, porque podemos registrar nada también en esa variable, ¿no? Porque puede ser que nosotros estemos queriendo actualizar este primer registro y cuando obtengamos el apellido materno nos diga, bueno, es nulo. Entonces, si es nulo, evidentemente no permitimos actualización. Esa es la idea, ¿sí? Bien. Entonces, obviamente, el apellido materno lo voy a guardar en esta variable, ¿sí? Porque recordemos que todo registro a actualizarse ya está registrado en la tabla. Quiere decir que hay datos que nosotros podemos obtener, ¿sí? Bien. Ahora sí. A esta variable, ¿sí? Esta variable, cuando exista una actualización, inmediatamente, ¿qué habíamos dicho? En una actualización aparece la tabla inserted y la tabla deleted. Inserted con los nuevos valores y deleted con los antiguos o los que van a ser cambiados por los nuevos valores, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Entonces, en este caso, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero actualizar este primer registro? Quiero actualizar ya sea el nombre, el apellido paterno, materno, o la dirección, o el carnet de identidad, no hay problema. Quiero actualizar algo, pero inmediatamente, ¿qué va a pasar? Hemos dicho, estamos con triggers que actúan después de, o sea, se va a permitir en un instante bien cortito, se va a permitir esa actualización. Y como se va a permitir esa actualización, inmediatamente aparecen por detrás de manera oculta las dos tablas, tanto inserted como deleted. ¿Dónde se estarían guardando los valores antiguos? En la tabla deleted, porque ahí están los datos eliminados o los antiguos en una actualización. Entonces, de ahí es donde nosotros vamos a obtener, ¿sí? Para nuestra variable el valor, porque se supone que esa tabla deleted es la que está ahí permaneciendo en un instante con la misma forma de la tabla a la cual se le está suministrando con este trigger. Entonces tiene ese mismo aspecto. Entonces, como tiene ese mismo aspecto, entonces nosotros podemos obtener de ese atributo como tal el valor que necesitamos guardar en esa variable. En este caso, entonces yo puedo hacer un select y decir que se registre el apellido materno, pero ¿de dónde? De la tabla deleted, ¿sí? Ahí está la tabla deleted. ¿Qué quiere decir? Ah, ya, la tabla deleted va a tomar este mismo aspecto de esa tabla, así como lo estoy marcando. Pero solamente ahí se va a estar registrando los datos antiguos del registro que nosotros estamos actualizando, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a pasar. En este caso, entonces, el apellido materno lo voy a obtener desde la tabla deleted. ¿De acuerdo? Bien, listo. Y eso se va a guardar aquí. Como les había dicho, si bien no tenemos nosotros parámetros como tenían los procedimientos almacenados, pero ahora lo que estamos haciendo es que recurrir a las tablas lógicas, tanto a deleted como inserted. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que nosotros ya en nuestra variable hayamos guardado el apellido materno de los datos antiguos que se están actualizando, entonces voy a verificar, voy a decir sí, ¿no? Y acá puedo aperturar una estructura de control selectiva, decir si el apellido materno, que es la variable, ¿no? Es nulo, ¿no? Es nulo.
quiere decir que ese registro que lo estamos obteniendo desde la tabla del ETED estaba en nulo, o sea, no tenía apellido materno ese registro, ¿sí? Entonces, como no tenía, entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, pues no se permite la actualización, ¿sí? No se permite la actualización. ¿Y cómo vamos a hacer? Porque sabemos que este evento se ha suscitado y se está realizando esta actualización. Por eso que el trigger actúa después de, en este caso, este tipo de trigger está actuando después de. Entonces, si la actualización se ha dado y estamos verificando que el apellido materno era nulo, entonces inmediatamente nosotros decimos rollback, ¿sí? Rollback. Este rollback, ¿qué quiere decir? Si ha habido actualización, un paso atrás, no hay tal actualización, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Ah, perfecto, ¿no? Ahora, si queremos, podemos colocar el else, pero en el else, ¿qué vamos a hacer? Y aquí, mucho ojo, una recomendación muy importante. En muchos casos, y esto es bastante normal, no quiere decir que no tengamos que equivocarnos en lo absoluto, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando en muchos casos queremos adjudicar un else, ¿no? O sea, decir, a ver, rollback por alguna situación, caso contrario, ¿no? Y muchos dicen, ah, bueno, caso contrario, entonces permitiremos la actualización. Update, ¿no? Entonces queremos colocar aquí la actualización. Pero ojo, no es necesario. ¿Por qué? Porque el trigger está actuando para un evento de una actualización y se supone que la actualización se ha realizado, ¿sí? Se ha realizado la actualización en la tabla persona. Lo que sí, por los controles que estamos haciendo, vamos a ver si vamos a deshacer esa actualización, o sea, vamos a desestimar, vamos a dar un paso atrás con esa actualización para que no haya tal cambio que estamos previendo con una actualización, ¿no? Eso es lo que va a ser. Entonces, por el else, ni por si acaso pensemos en decir, ah, bueno, caso contrario, ya que con esto va a haber un rollback, un paso atrás de la actualización. Caso contrario, quiere decir que el apellido no ha sido nulo. Ah, entonces vamos aquí a actualizar. No, esta actualización ya se ha realizado. Nosotros no tenemos por qué hacer una actualización que ya se ha realizado, ¿no? Entonces, en el else, a lo más tal vez podemos colocar un mensaje, si queremos, ¿no? Decir, se permitió, por ejemplo, se permitió la actualización. Listo. Con eso es suficiente, ¿no? A ver, ahí sería, ¿no? Estaría bien escrito de esta manera. Entonces, eso es algo que tenemos que entender, ¿sí? Bien. Entonces, este trigger, bueno, aparentemente creo que sería todo eso, ¿sí? Sería todo ese control, porque lo único que estamos haciendo, hemos creado una variable, en esa variable estamos guardando lo que la tabla delete temporalmente está guardando y yo obtengo el apellido materno, porque recordemos que la tabla delete está tomando la misma forma de esta tabla persona, pero guardando los registros antiguos o los eliminados, en otras palabras, ¿no? Entonces, de ahí estamos obteniendo el apellido materno y verificamos si el apellido materno es nulo, quiere decir de que no ha existido un apellido materno en un determinado registro. Por ende, entonces, ¿qué tenemos que hacer? No permitir la actualización, porque la pregunta nos dice solamente que se permita la actualización, pero de los que tienen registrado apellido materno, ¿no? Así de claro. Bien, entonces, a ver, vamos a crear este trigger, vamos a ver si no hay algún error de sintaxis. Bueno, por lo menos aquí aparece que no hay ningún error de sintaxis, ¿no? Bien, a ver, a este momento, antes de que podamos continuar, no sé si hay alguna consulta, pregunta, duda al respecto de esta implementación. Les escucho. Bien, a ver, consulto entonces. Kevin Torres, ¿alguna consulta? A ver, permítanme un momentito, voy a habilitar para que puedan prender sus micrófonos porque lo he desactivado porque había mucha interrupción. Bien, ahora sí pueden prender sus micrófonos los que gusten participar. Perdón, si hay alguna consulta, adelante, les escucho. Bien, a ver, entonces estaba con la consulta a Kevin Torres. Kevin, ¿tiene alguna consulta? No, y que todo claro. Ya.
A ver, consulto a Janet Cari Rodríguez. Janet, ¿alguna consulta? Janet, ¿alguna consulta? No le escuché bien, se le está escuchando, yo estoy con un volumen bajo, pero no se le escuchó. ¿Puede volver a repetir? Creo que dijo algo Janet. Bien, o puede escribir en el chat también Janet, porque no se le escuchó muy claro, ¿sí? Bien, a ver, consulto a alguien más. A ver, Marcela Romay, ¿alguna consulta? Bien, anotamos de los que preguntamos y no están pendientes, ¿no? O perdón, no están atentos. A ver, Rocío Oquendo, ¿alguna consulta? No hice ninguna consulta. Ya, perfecto. A ver, aquí en el chat, a su compañera, que no se le escuchó muy bien, Janet Cari, dice si podría explicar nuevamente. Ya, ya no hay problema. A ver, atención. Bueno, el trigger de hecho ya lo hemos creado. Aparentemente no hay error de sintaxis y estaría nomás bien. ¿Sí? Eso es lo que nos indica por lo menos esta sección en la cual tenemos los mensajes, ¿no? A ver, nuestro trigger dice crear un trigger que permita actualizar el registro de una persona, o sea, actualizar cualquier campo en la tabla persona. A ver, para ello voy a visualizar nomás la tabla persona, ahí está, ¿sí? A ver, dice que permita actualizar el registro de una persona. Cuando yo quiero actualizar el registro de una persona, veré bajo qué criterio voy a actualizar y qué campo voy a actualizar. Puedo estar actualizando el nombre, apellido paterno, materno, el CI o la dirección, ¿sí? Obviamente con la llave que es el ID no me meto porque es autogenerado. Eso no lo voy a actualizar ni por si acaso. Pero los otros atributos puede ser que yo quiera modificar, ¿no? Está bien, ya, de acuerdo. Que permita actualizar, pero dice solo si tienes registrado el apellido materno. ¿Eso qué quería decir? Solamente los que tienen registrado apellido materno son posibles a que pueda hacer la actualización de cualquiera de sus datos, ¿sí? Esa es la idea, ¿de acuerdo? Bien. Para ello, obviamente, que alguien controle esa situación. Entonces, para ello estamos creando el trigger. Estamos creando el trigger con este nombre, ¿sí? No vamos a discutir respecto al nombre, pero estamos creando un trigger, ¿no? ¿Dónde va a suceder la actualización? En caso de que permitamos esa actualización, ¿dónde se va a dar? Se va a dar en la tabla persona para el evento de actualización, ¿sí? Todavía no nos estamos chocando con más de una tabla, por tanto, está nomás sencillo de poder entender a qué tabla le voy a asociar este trigger, ¿no? Y para qué evento también, está bastante fácil de identificar, ¿no? Entonces, pero cuando ya tengamos algún ejercicio donde tenga que involucrarse a más de una tabla, bueno, ahí tenemos que ver dónde va a suceder el evento y ese dónde vamos a identificar en qué tabla, ¿no? Y para qué evento, obviamente, estamos controlando el trigger, ¿sí? Bien, entonces en este caso es asociado a la tabla persona, consta on persona, para el evento de actualización, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se identifique, se detecte una actualización en la tabla persona, cuando haya una actualización en la tabla persona, cualquier tipo de actualización, pero en la tabla persona, inmediatamente va a desencadenarse todas estas instrucciones que tiene el trigger, ¿sí? Ahora, dentro de las instrucciones, ¿qué es lo que hace este trigger? Uno, crea una variable, va a crear una variable, ¿no? Así como hemos creado en procedimientos almacenados, la misma idea, ¿sí? Pero ya que nuestro trigger no tiene parámetros para enviar valores,
pero sí tiene el apoyo de dos tablas importantes, tanto inserted como deleted, y más aún ahora que estoy tocando un tema de actualización, un evento de actualización. En el evento de actualización trabajan las dos, ¿sí? Las dos tablas, tanto inserted como deleted, ¿de acuerdo? Bien. En este caso, lo que yo necesito es que esta variable que acabo de crear tenga un valor. ¿Qué valor? Se va a obtener el apellido materno, pero obtenido desde la tabla deleted. Recordemos que en deleted se guardan los datos antiguos o eliminados, ¿sí? Listo. Entonces, de ahí, de esta tabla, que en un momento dado tiene el mismo aspecto de la tabla persona, ¿sí? De la tabla persona, tiene el mismo aspecto, pero en los registros solamente están registrados los datos que se están eliminando o modificando, ¿sí? Entonces, de ahí, en ese instante, yo puedo capturar el apellido materno, ¿sí? De esa tabla de letter. Por ende, esta variable va a tener un valor, ¿no? Y lo único que nosotros decimos es, bueno, ya que en un instante determinado, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si este primer registro quiero modificar, algo quiero modificar de este primer registro? Entonces, a la tabla de LTED se van a ir todos los valores antiguos, ¿sí? Los que van a ser eh, modificados, ¿sí? Y de ellos yo voy a obtener el apellido materno. Y eso lo estoy guardando en esta variable. Entonces, de esa variable yo voy a poder consultar luego, decir si esa variable que está guardando un apellido materno es nulo, ¿no? Porque puede ser que yo guarde esto que estoy mostrando ahí, ¿no? Un nulo, por ejemplo, como en estos casos también estoy guardando nulo ahí. Entonces digo, si ese apellido materno es nulo, ¿sí? Es nulo. Entonces inmediatamente digo, bueno, pues no permito actualización porque me han dicho que los que tienen apellido paterno, o perdón, apellido materno son los únicos que pueden modificar algo en su registro, pero los demás no. Por tanto, como estamos con un trigger que actúa después de la actualización, entonces se supone que ha habido actualización, así sea un instante bien pequeño, pero una vez que el trigger haga el control determinado, va a decir, ah, bueno, si el apellido materno es nulo, quiere decir que no tenía apellido materno, por tanto, rollback. Esa actualización que se ha hecho, así haya durado milisegundos, queda sin efecto, ¿no? Por el rollback que estamos manteniendo acá, ¿sí? Y bueno, habíamos dicho, caso contrario, esto podíamos haber obviado, ¿sí? Se puede obviar, porque al final nosotros estamos controlando de que si el apellido es nulo, rollback y listo, no hay tal actualización y pare de contar, ¿no? Pero por el hecho de que tal vez alguien quiera siempre involucrar el C y nos ha servido para explicar que por el C nosotros ni por si acaso no nos animemos a estar queriendo colocar acá instrucciones de actualización, decir, ah, bueno, ya que no hemos permitido en este primer paso en el if que no hay actualización, caso contrario, entonces permitiremos nomás la actualización, pero eso estaría de más, no es necesario porque se supone que estamos permitiendo esa actualización. Entonces, a lo más que podemos llegar, les había dicho, es tal vez a poder emitir un mensaje en pantalla que dice se permitió la actualización, porque evidentemente se va a permitir. En el único caso que no se permite es en este controlcito, ¿no? En el cual se está denegando esa actualización que se haya podido dar. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí está. He tratado de nuevamente hacer la explicación al trigger como corresponde. ¿Sí? Bien. Entonces este trigger ya lo hemos creado. ¿Sí? Ya, si es más, quiero volver a crear, ya me va a salir el error. Me va a decir, bueno, ya se ha creado este trigger. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo vamos a probar al trigger? ¿No? En procedimientos almacenados ejecutábamos el trigger, o perdón, el procedimiento almacenado, invocábamos a que se ejecute. En este caso no, pero tiene que suceder el evento de actualización en la tabla persona y es lo que va a desencadenar, ¿sí? Todas las instrucciones que tiene el trigger, que no son muchas estas instrucciones, pero son de control. Al final están controlando. Bien, a ver, voy a hacer bueno, primeramente voy a ver eh, qué registro quiero modificar y qué quiero modificar, ¿no? A ver, ahí está. Esta es mi tabla persona. A ver, voy a tratar de actualizar este primer registro, ¿sí? Sabemos de que no nos debería permitir porque su apellido es nulo, o sea, no tiene apellido materno, ¿no? Pero
intentemos. Entonces, para ello, tiene que haber una actualización, ¿no? Voy a actualizar date persona, o sea, voy a actualizar la tabla persona y voy a hacer una modificación. Por ejemplo, a su dirección, ¿sí? Dirección va a ser igual a una nueva dirección. A ver, voy a colocar dirección XXX, ¿no? No me estoy dando una dirección como tal, pero bueno, esto nos va a ayudar a poder identificar que va a haber una actualización y al campo dirección le estoy modificando con este valor. Pero obviamente aquí tiene que haber el where, ¿no? Porque si no, vamos a actualizar todo, ¿no? Entonces voy a decir dónde el ID, por ejemplo, a ver, el CI, ¿no? Tomando en cuenta que en algunos casos no siempre conocemos el ID. Bueno, donde el CI tiene ese valor, ¿sí? A ver cuántos dígitos uno es. 7, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, está bien, sí, está bien, bien. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Nosotros vamos a ejecutar esta actualización, pero no tendría que haber tal actualización, ¿sí? Y lo bueno es que va a suceder lo siguiente. En un primer momento va a haber la actualización, ¿sí? Porque estamos con triggers que actúan después de, ¿no? Después del evento. Y en este caso mi evento es de actualización. Te voy a decir, va a suceder la actualización, pero por el control que va a tener las instrucciones de mi trigger, en un momento dado va a llegar al rollback. Por tanto, una vez más, luego vamos a hacer el select a la tabla persona para ver de que evidentemente no haya habido mayor cambio, ¿no? En este caso, el cambio que estoy queriendo hacer es la actualización de la dirección. Ya voy a ver. Lo voy a actualizar. Bien. ¿Qué dice? Hubo actualización en la tabla. A ver, un momentito, un momentito. Allá. Aquí hay algo muy importante. Está saltando el trigger que ya habíamos creado para el evento de actualización, ¿sí? Para la tabla persona, justamente, ¿sí? Y en este caso, ha trabajado ese primer trigger que habíamos creado. A ver, vayamos viendo qué triggers tengo asociado a la tabla persona. A ver, bueno, ¿cuál es la? Ahí está. Esta es nuestra base de datos. Tenemos las tablas, la tabla persona, ¿dónde está la tabla persona? ¿Qué triggers tiene asociados? A ver, ¿qué triggers tiene asociados? Mensaje de actualización persona. Este es el trigger que ha saltado ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que previamente bueno, se han creado los dos, ¿no? Han actuado los dos para el control, ¿sí? Porque es para el mismo evento. Este hace, el que hemos creado ahorita, hace el control para la actualización en la tabla persona y este otro también es un mensaje que ha suscitado cuando se detecte que haya una actualización en la tabla persona, ¿no? Bien, pero al final alguien dirá, pero ¿ha pasado o no ha pasado tal cambio? A ver, vamos a consultar, ¿sí? Vamos a consultar. No ha pasado nada. ¿Por qué? Porque han saltado los dos triggers, ¿sí? Pero específicamente nos han confundido porque tenemos dos triggers para el mismo evento. Y valga esta experiencia que estamos viendo acá para poder definir lo siguiente. Cuando nosotros realizamos los triggers, ¿sí? Tratemos siempre de no chocar, ¿sí? En este caso se ha chocado, pero tampoco era algo muy fuerte, ¿no? Porque uno de los triggers lo único que hacía es emitir un mensaje en pantalla y este otro es no permitir tal actualización si es que el apellido materno es nulo, ¿no? Entonces los dos triggers se han atendido, pero nos han confundido porque no sabemos cuál ha sido primero y demás, ¿no? Pero valga la oportunidad entonces para recomendar lo siguiente. Cuando nosotros hagamos triggers, tratemos de que si vamos a hacer dos triggers o más triggers para el mismo evento sobre la misma tabla, que no choquen en los controles, ¿sí? En este caso, en nuestro caso, no están chocando porque el otro solamente era mensaje en pantalla y este sí realmente tiene recién un control de este último que hemos creado, ¿no? Y por otro lado, en muchos casos es una buena práctica crear un solo trigger de control para un evento determinado sobre una tabla en la cual podamos añadir en ese trigger la mayor cantidad de controles, de tal manera que en un trigger coloquemos todos los controles para un evento, por ejemplo, para actualización en esa tabla, otro trigger para la inserción en esa tabla, otro trigger para la eliminación en esa tabla. Entonces, es prudente trabajar de esa manera, ¿sí? Bien.
en este caso, para que no tropecemos y sepamos que nuestro trigger, este último que hemos creado, es el que está actuando, entonces vamos a eliminar el trigger, el anterior, que tenía por nombre mensaje act persona, así decía, ¿sí? Entonces, mensaje act persona, ahí está. Vamos a eliminar ese trigger. ¿Para qué? Para que permita que este nuestro trigger último creado sea el único que esté atendiendo el evento de actualización en la tabla persona, ¿sí? A ver, lo voy a eliminar y listo, se ha eliminado. A ver, vamos a ver acá, lo voy a actualizar la tabla de los triggers para que obviamente tengamos la nómina oficial. ¿Ve? Ahí está, ahora sí. Aquí está el mensaje persona, que ha sido un primer trigger que hemos creado para una inserción, cuando hay inserción en la tabla persona. Ahora sí, este nuestro último trigger es el único que está actuando para el evento de actualización. Por tanto, ahora sí podríamos ver, ¿no? Todo lo que está haciendo este trigger. Bien, a ver, nuevamente tratemos de ejecutar. Hace un momento se ha llevado adelante, ¿sí? Pero como había un trigger de por medio, obviamente nos ha confundido. A ver, volvamos a ejecutar esta instrucción de actualización. Lo voy a ejecutar, ¿no? ¿Qué es lo que dice? La transacción terminó en el desencadenador. Se anuló el lote, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Como les había dicho, los triggers están actuando después de, o sea, ha habido una actualización, ¿sí? Pero como ha habido esa actualización, y en el control que se ha hecho, se ha previsto y se ha detectado de que ese apellido materno para ese registro que estábamos queriendo actualizar es nulo. Por tanto, ha dicho rollback. Y con este rollback se ha adjuntado este mensaje que dice se anuló el lote. Cuando digo se anuló, es que se ha revertido, se ha dado un paso atrás, ¿sí? Quiero ver si evidentemente ha habido o no esa actualización. Hago un select a la tabla persona. Este es el registro que quería modificar en la dirección, pero no se ha cambiado en lo absoluto. Entonces, aquí hay un buen control, ¿sí? Perfecto. A ver, voy a tratar de actualizar otro registro, ¿sí? A la persona, lo mismo, voy a actualizar la dirección, ¿sí? Ahora voy a irme por la dirección y así le voy a llamar, no hay problema, ¿sí? A ver, donde el CI sea igual a. Ahora sí. Ya he visto de que con los nulos no me va a funcionar, me está haciendo el control. Pero cuando yo tenga el registro del apellido materno sí consolidado, como en este segundo registro, bueno, entonces nos debería permitir. A ver, voy a ver, ¿sí? Miren, de este registro que lo tengo ahí señalado, la dirección está en omiste 12, ¿no? Y lo que tiene que pasar es que ahora suma esta dirección, ¿sí? No importa que sea ilógica, lo que estamos es probando, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es el CI? Es esta cadena de números 2. A ver, 3, 4, 5, 6, 7. Listo, ahí está, ¿no? A ver, voy a ejecutar para ver qué pasa, ¿no? Ejecuto, ¿y qué es lo que dice? Se permitió la actualización una fila afectada. ¿Qué quiere decir? Que nuestro trigger, ¿sí? Nuestro trigger, ¿qué ha pasado? Ha ingresado, ha declarado la variable, a la variable le ha adjudicado el valor del apellido materno que se lo ha obtenido desde la tabla de LT, ¿no? Y ha dicho, ¿el apellido es nulo? Ha dicho, no, no es nulo, ha traído un valor, ¿sí? Porque había un valor para el apellido materno en ese registro. Entonces, por ende, ha ido al LC y ha dicho, bueno, imprimiré este mensajito, pero recordemos que nosotros ya hemos permitido que haya actualización en la tabla persona, porque al final aquí no hay ningún rollback, ¿no? El único momento que se pone el rollback es por si detecta que el apellido materno ha sido nulo, ¿no? Entonces, como no ha sido, solamente emite el mensaje y ya ha permitido la actualización de manera formal, ¿sí? Listo. A ver, veamos si ha surgido este cambio. Para ello voy a consultar la tabla persona. Veo el segundo registro es el que hemos actualizado, ¿no? El que tiene el número de carnet con esta cadena de números 2. Y justamente, miren, la dirección se ha modificado, ¿no? Se ha modificado. Listo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando?
estamos controlando con el trigger 1, que cuando se dé el evento de actualización en la tabla persona, inmediatamente, como hemos definido para la tabla persona el control para el evento de actualización, se lanzan todas estas instrucciones. Y en esas instrucciones, obviamente, está ya el trabajar con la tabla lógica temporal y ver si permiten o no permiten tal actualización. Aquí con el rollback es el único momento donde vamos a negar y vamos a dar un paso atrás para que no surja ese cambio que se está previendo hacer, ¿no? Listo. Entonces ahí está, también ha habido el control, ¿sí? Listo. Ahí está. Bien. ¿Alguna consulta o duda? Les escucho. Bien. Si no hay consultas, a ver, algo que tal vez por ahí podríamos haber partido, pero no hay ningún problema, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un trigger para que podamos ver datos nuevos y datos antiguos en una actualización, ¿sí? A ver, aquí voy a colocar, le pondremos nomás el enunciado. Crear un trigger que muestre los datos nuevos y antiguos en una actualización sobre la tabla persona, ¿sí? Listo. Algo bien sencillo. No vamos a hacer controles de ninguna naturaleza, lo único que vamos a crear un trigger para mostrar datos nuevos y datos antiguos, ¿sí? En una actualización. Para esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ya tenemos, acabamos de crear este trigger para un evento de actualización en la tabla persona, y ahora nuestra idea es trabajar un trigger también para el mismo evento, ¿no? En la tabla persona cuando hay actualización. Ahora el trigger lo que queremos es que nos muestre los datos nuevos y antiguos. En este caso entonces lo que voy a hacer es, para que no choque, temporalmente lo voy a eliminar, ¿no? Drop trigger, este último que hemos creado que tenía por nombre, a ver qué nombre tenía, control act persona, así se denomina, ¿no? Lo voy a eliminar para que no choque con el nuevo trigger que vamos a mostrar, ¿sí? Bien, lo ejecuto, listo. Entonces, ya no hay trigger controlando en este momento en el evento de actualización. Entonces, pero para este propósito que nos ha pedido, vamos a crear el trigger. Mostrar datos le voy a llamar, ¿sí? Mostrar datos persona, así le voy a llamar, ¿sí? Ahora, ¿a qué tabla está asociado? A la tabla persona, porque ahí se va a dar el evento de actualización. Pero, como habíamos dicho, los triggers no necesariamente siempre van a tener la condición, ¿no? Por si acaso, este nuestro anterior trigger sí tenía condición, ¿no? La condición tenía condición. En este otro caso no hay condición, ¿no? Bien. Entonces, lo que nosotros queremos mostrar es lo siguiente. Vamos a mostrar todo desde la tabla inserted, ¿sí? Para mostrar los datos nuevos, ¿sí? Y también vamos a mostrar todo desde la tabla del ETED, ¿sí? Para que se muestren los datos antiguos, ¿de acuerdo? Bien, y simplemente que haga esto, no hay ningún inconveniente. Lo ejecuto, dice todo está bien. Ahora sí, acá voy a probar el trigger, pero ¿cómo lo voy a probar? Con un evento de actualización. Para ello, quiero mostrar todo lo que tengo en la tabla persona. Ahí está. Ya. Bien. A ver, por ejemplo, ahorita ya no tenemos el control de que si podemos actualizar si el apellido materno es nulo y demás, porque lo hemos eliminado ese trigger, ¿no? A ver, voy a tratar de hacer una actualización.
voy a cambiar un carnet de identidad, ¿sí? Y la dirección de un determinado registro, ¿sí? Entonces voy a decir actualizar persona, ahí está, otorgando el que, a ver, voy a decir el apellido materno, va a ser igual a ese apellido, le voy a colocar y además voy a colocar la dirección igual a ver, una dirección calle Sucre 333, por ejemplo, pero ¿de qué? A ver, vamos a modificar ¿sí? Este, este registro. Vamos a decir donde el, a ver, ya, con el ID trabajaremos, donde su ID es igual a 1, ¿sí? O bueno, con el CI nomás también, ya, pero igual, da lo mismo, no hay problema, ¿sí? Bien, a ver, entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a actualizar la tabla persona, otorgando un apellido materno, una dirección, donde el ID sea igual a 1. O sea, este registro vamos a modificar, ¿no? Tanto el apellido materno como la dirección, ¿sí? Y listo. Pero ¿qué va a pasar? Se va a detectar que el evento de actualización se está dando en la tabla persona, ahí está, para el evento de actualización, e inmediatamente no me va a rechazar nada, no hay un rollback, o sea, se va a permitir esa actualización, pero luego me va a mostrar los datos nuevos y los datos antiguos, ¿sí? Listo, a ver, lo ejecuto y ahí están, ¿sí? Con esto, ¿a qué quiero llegar? Si bien ya hemos utilizado el DLT en el anterior ejercicio, pero para que veamos que en el update, ¿sí? Una actualización, se utilizan las dos tablas, inserted para los nuevos datos, deleted para los datos antiguos. A ver, miren qué es lo que ha pasado. Esta es la tabla inserted, ¿sí? Que tenía por datos, no hemos cambiado ni el ID, ni el nombre, ni el apellido paterno, pero sí hemos modificado el apellido materno y también la dirección, ¿sí? Nuevos datos, ¿no? Esos son los nuevos datos, por eso está en la tabla inserted. Y en la tabla deleted, ¿qué está? Están los datos que han sido reemplazados. Por más que no parezca, todos estos datos son parte de la versión antigua, ¿no? Y miren, ahí en la versión antigua, el apellido materno no existía y la dirección estaba con otra dirección. Entonces, miren, con esto que estamos consolidando, de que en el evento de actualización, evidentemente están, ¿sí? Interactuando las dos tablas, ¿sí? Tanto inserted como deleted. Ahí está entonces, ¿no? Bien. No sé si hay alguna consulta o duda al respecto, algo sencillo. Tal vez con eso hubiésemos partido hace un momento, pero bueno, no hay ningún problema, ¿sí? Acá la idea es empezar a conocer todo como corresponde, ¿no? Listo, ahí está entonces. Ahí está la tabla inserted y deleted que sirven para mostrar datos nuevos a reemplazar y los datos antiguos ya reemplazados, ¿no? Listo. Y obviamente cuando se haga otro evento de actualización y demás, ya otros valores seguramente ya se van a mostrar acá, lo que corresponde nomás, ¿sí? Y la tabla inserted deleted toma el mismo aspecto de la tabla sobre la cual se ha definido este trigger, en este caso la misma forma de la tabla persona, ¿sí? Listo, ahí está. Consultas, dudas, les escucho. Bien, a ver, vamos a colocar un enunciado. Crear un trigger que no permita registrar personas si tienen el mismo apellido para el apellido paterno y materno. ¿Sí? A ver, dice crear un trigger que no permita registrar personas si tienen el mismo apellido para el apellido paterno y materno. En otras palabras, si alguien tiene, a ver, el apellido Torres en el apellido paterno, que no sea el mismo en el apellido materno. Alguien dirá, pero es ilógico, pero estamos aprendiendo a poder controlar según el criterio de un enunciado que nosotros nos demos, ¿no? Pero bueno, que nos sirva para
empezar a controlar esto. A ver, me gustaría, ¿sí? Que ustedes, alguien de ustedes, ¿sí? Nos pueda enviar su trigger, ¿no? Y obviamente no tendría que haber mayor inconveniente. Bien, para ello, a ver, voy a visualizar, bueno, no se va a poder todo, pero por si quieren utilizar, ahí está, estaría mostrando, a ver, el enunciado, por favor, copiénselo en este momento, una captura o grábenselo en su mente. Dice crear un trigger que no permita registrar personas si tienen el mismo apellido para el apellido paterno y materno, ¿no? Entonces, no permitir inserción, en otras palabras, ¿no? En la tabla personas, ya les estoy dando la pauta. Y bueno, aquí les muestro la implementación de un trigger por si les sirve y necesitan basarse en algo. A ver, vayamos trabajando, por favor. Si alguien me envía su trigger, bienvenido sea. Sí, a ver, vayamos trabajando, por favor. Consultas, dudas, siempre estoy atento. Y que el enunciado puede volver a mostrar, por favor. Ya, perfecto. A ver, voy a hacer lo siguiente, más bien. Me voy a copiar esto. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí para que tengan el enunciado y también la vista de ese trigger por si les sirve. Bien, ahí está. Ahora sí.
Bien, a ver, aquí, si se han dado cuenta, he pegado un script que obviamente lo envían, ¿no? En las participaciones y obviamente toda participación se anota, ¿sí? A ver, lo envía su compañero David Cava. A ver, vamos a ver, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que está haciendo su compañero? Bueno, va a crear un trigger, ¿sí? A ver, dice no registrar con mismos apellidos. Bueno, es el nombre del trigger, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué habíamos dicho? Y acá voy a colocar nomás sin mayor inconveniente, si necesitamos, lo visualizamos, ¿no? O sea, necesitamos ver qué tenemos en la tabla persona, ¿no? Bien, ahí está. La tabla persona como tal, ahí están nuestros registros con sus atributos y lo que hemos dicho. Cuando queramos hacer la inserción dentro de la tabla persona, que no se permita que se inserte, ¿sí? Registros con el mismo valor para el apellido paterno y apellido materno. En otras palabras, tienen que ser diferentes, ¿no? Eso es lo que se está indicando, ¿no? Entonces, no se debe permitir ello. Bien. A ver, para ello, entonces, su compañero crea el trigger, ¿sí? Crea el trigger y dice asociado a qué tabla va a estar. Obviamente a la tabla persona, porque ahí se va a identificar el evento de inserción. Es lo que está indicando, ¿no? Entonces, cuando haya inserción en la tabla persona, inmediatamente que desencadene todo esto que tiene en instrucciones el trigger, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que hace su compañero? Crea crea una variable para el apellido materno, en este caso, y también crea una variable para el apellido paterno, ¿sí? Ahora, ¿de dónde va a obtener, sí? ¿De dónde va a obtener el apellido materno y el apellido paterno? De la tabla lógica inserted, porque justamente para ello, en el anterior ejercicio hemos mostrado que esta tabla en la inserción actúa con los datos nuevos que se están insertando, ¿sí? Entonces, tanto el apellido materno como el apellido paterno lo obtiene desde la tabla inserted, ¿sí? Listo. De tal manera que estas dos variables ya tienen valores, ¿sí? Decimos, si el apellido materno es igual al apellido paterno, pero está hablando de las variables, si son iguales, rollback. ¿Por qué rollback? Porque hemos dicho, estamos trabajando con triggers que actúan después de, ¿no? Y en este caso, después de la inserción, o sea, en un momento determinado ha habido la inserción. Pero con este control, nosotros vamos a dejar sin efecto esa inserción en caso de que los apellidos sean iguales, ¿sí? Si son iguales, rollback. Caso contrario, bueno, emite un mensaje en pantalla que dice se permitió la inserción, ¿no? Entonces, tiene lógica esta participación de su compañero, ¿no? Y a ver, vamos a ver, primeramente vamos a crear, ya, esto simplemente lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a crear el trigger, ya, ahí está. Lo ejecutamos, se ha creado el trigger de manera completa, dice, no hay ningún problema. Entonces, por si acaso, teníamos ya un trigger asociado a la tabla persona para el evento de inserción, pero lo único que hacía es mostrar un mensaje en pantalla, ¿no? Entonces, vamos a anular ese trigger antes de probar. Les voy a decir drop trigger. Eh, tenía por nombre mensaje persona, ¿sí? Ese es el trigger que lo vamos a dejar sin efecto. Listo, ya está. De tal manera que obviamente nuestro trigger sea solamente el que necesitamos. Ahora voy a actualizar esta carpeta para ver que justamente mostrar datos persona es el que acabamos de crear y el no registrar con... Ah, no, perdón, este es el que hemos creado hace un momento y el no registrar con mismos apellidos es el que se acaba de crear, ¿no? Bien, listo. A ver, entonces este trigger se ha creado con esa lógica de controlar y comparar los valores que se están registrando tanto el apellido paterno y materno en la tabla inserted. De ahí está obteniendo los datos para luego comparar estas variables, decir si son iguales, entonces rollback. Caso contrario, imprimir mensaje en pantalla, dice. ¿No? A ver, bien, para ello su compañero ya nos envía también unas dos instrucciones de inserción en la cual, obviamente, por ejemplo, acá
se está enviando el apellido paterno y materno con el mismo valor. Entonces no tendría que haber nada, ¿no? O sea, tendría que haber un paso atrás, porque la inserción que se podría haber dado en un instante determinado quedaría sin efecto. A ver, vamos a ver. Lo voy a ejecutar. Dice, la transacción terminó en el desencadenador. Se anuló el lote. Entonces, cuando me sale se anuló el lote, quiere decir que ha interactuado este rollback, ¿sí? Nosotros vemos, por si acaso, en la tabla persona, no tendría que haber ningún registro, ¿no? Por lo menos el que hemos querido hacer, miren, no está. Sí, seguimos con los 7 registros. Bien, entonces aquí hay un control. Está bien, ¿no? A ver, en este otro, bueno, acá ya se está enviando dos apellidos diferentes, ¿sí? A ver, lo voy a ejecutar. Dice, se permitió la inserción, está entrando en el else de nuestro desencadenador y ahí está emitiendo este mensaje. Y ojo, como el, el trigger está permitiendo la inserción en la tabla persona, entonces ya no es necesario hacer inserciones, como les había explicado, ¿no? Ya se está permitiendo la inserción y listo. Lo único que está haciendo es mostrarse un mensaje en pantalla y justamente ahí está, ¿no? A ver, voy a hacer un select, hago un select y justamente ahí está, ¿no? Ahí está. El último registro ha permitido, ¿por qué? Porque son diferentes los apellidos, ¿sí? Listo. Ahí está entonces. También hay control, ¿no? También hay control. Bien. ¿Alguna consulta, duda? Que, bueno, en realidad debería hacerle la consulta o duda a su, o preguntarle a su compañero que ha creado, ¿no? Yo lo único que he hecho es pegar acá el script y, bueno, explicar porque al final se entiende el trigger, pero bueno, está bien elaborado, ¿no? Bien, ¿alguna consulta, duda? Adelante, les escucho. Y una ruta donde el rollback se podrá colocar un mensaje. Acá, ya en el rollback, colocar un Sí, mensaje. Por ejemplo, sí, colocar de que no ha habido tal inserción o algo así, ¿no? No se permite el mismo apellido para el apellido paterno y materno, algo así, yo supongo. Eh, sí. Sí, sí, se puede. Lo que sí hay que tener cierto cuidado. Esto ya lo hemos visto en los procedimientos almacenados. Y esta es una regla hasta en los lenguajes de programación. En Postgres, de otra manerita, pero igual hay control de cantidad de instrucciones dentro de un bloque de estructura selectiva. Si nosotros queremos a este rollback acompañarle con un mensaje, de esta manera, su compañero dice, a ver, no se permite el mismo apellido, por ejemplo, en el apellido paterno y materno. Por ejemplo, algo así, ¿no? Que salga algo así el mensaje. Es posible siempre y cuando nosotros coloquemos aquí el begin y el end marcando ese bloque, ¿sí? Porque es más de una instrucción, ¿no? Más de una instrucción. Entonces, hay que colocar el begin y end, ¿no? En Postgres, por ejemplo, no colocamos begin y end, pero recuerden que hay un end if, por ejemplo, ¿no? Un end if, algo así, ¿no? Entonces, pero eso no existe aquí en Transact SQL, pero sí tenemos que colocar el begin y el end cuando es más de una instrucción. Entonces, con ese cuidado, sí tendría que funcionar. A ver, es más, aquí voy a alterar el trigger, porque estoy haciendo un cambio, ¿no? A ver, lo voy a ejecutar. Listo, todo está bien. A ver, con la primera prueba que nos ha enviado su compañero acá, donde teníamos el mismo apellido, ahora vamos a tratar de hacer la inserción y como es apellido idéntico en el apellido paterno y materno, entonces evidentemente nos tendría que salir el mensaje, ¿no? Y ahí está. Dice, no se permite el mismo apellido en el apellido paterno y apellido materno. Ese es el mensaje que acabamos de colocar dentro de la instrucción del if, ¿no? Ahí está, obviamente con el begin y end que hemos explicado. Luego ahí está la instrucción que genera el aplicar el rollback, ¿no? El rollback. Entonces, ahí está. Entonces, ahí está, sí se puede y lo hemos podido incluir. Bien. ¿Alguna otra consulta que tengan?
Bien, entonces, miren, así es como estamos avanzando más, ¿no? En los triggers hemos visto. Bueno, acá lo voy a dejar nomás en el create porque les voy a facilitar este script y ahí que no esté con el alter, ¿no? Bien, bien, ahí está entonces. A ver, ¿qué pasaría si les genero acá la siguiente pregunta? Crear un trigger que controle que no se permita actualizar el CI de una persona, ¿no? A ver, para explicación, de hecho tengo que ver siempre nuestra tabla, ¿no? A ver, listo. A ver, ¿qué es lo que dice? Crear un trigger que controle que no se permita actualizar el CI de una persona. Hace un momento, solamente a modo de explicación o ejemplificación de algo, les he mencionado esta situación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si una vez que se inserte el registro de una persona, ya para más luego, puede ser algo ilógico también, pero puede ser algo válido en un entorno de administración diferente de base de datos, de que el CI ya no se modifique, ¿sí? Por ejemplo, a ver, tenemos en CEGIP, ¿no? La institución en la cual obviamente se registra todo esto, en el que una vez que se consolide un número de carnet de identidad, es prohibido ya modificar, ¿sí? Prohibido modificar. Entonces, yo en este caso me estoy refiriendo a ese tipo de idea. Entonces, crearemos un trigger que controle que no se permita actualizar el CI de una persona. Esa es la idea, no actualizar el carnet de identidad de una persona. ¿De acuerdo? Bien, a ver, vayamos trabajando. Para ello, a ver, voy a copiar el anterior trigger que ha trabajado su compañero, solamente para pegarlo ahí como referencia, ¿sí? Si quieren ver todavía la sintaxis de creación del trigger y todo ello, debajo del enunciado lo voy a pegar eso, ¿sí? Y que se muestre nomás la tabla en una parte, aunque sea, para que ustedes puedan ver. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Listo. Bien. A ver, ahí está el enunciado. Dice crear un trigger que controle que no se permita la actualización del CI de una persona. Y aquí tenemos el último trigger que ha enviado su compañero, solamente por si quieren basarse en algo en esto. A ver, vayamos trabajando. Y si alguien lo envía, obviamente toda participación se anota. Y bueno, sería ideal que uno de ustedes envíe justamente su participación. Bien, adelante por favor, a ver, vayamos trabajando. Este es nuestro enunciado, ¿sí? Ahí está nuestro enunciado. Y también tenemos la vista del último trigger que se ha trabajado. Y a ver, vayamos dándole solución. Adelante por favor, consultas, dudas, estaré siempre atento.
Bien, a ver, acabo de pegar un script que obviamente lo envía su compañera Analí. A ver, analicemos la pregunta y por ende luego ya el script como tal, como corresponde, ¿no? Bien, a ver, ¿qué es lo que hace su compañera? Crea el trigger, dice control CI, ¿no? Eh, en la tabla persona, ahí es donde se va a detectar la actualización. Entonces, cuando se detecte la actualización en la tabla persona, inmediatamente el trigger con todas sus instrucciones deberá desencadenar todo este control que está haciendo, ¿no? Bien, eh, a ver, ¿qué es lo que acá tenemos que considerar? ¿Sí? A ver, también en el chat me envió uno de sus compañeros un otro modo de hacer este control mucho más sencillo, pero con los insumos y las herramientas que al momento tenemos, creo que ya tenemos también con qué defendernos, ¿no? A ver, pero vamos a ver primeramente esta participación. A ver, ¿qué es lo que dice su compañera? Va a registrar dos variables. Un CI nuevo, dice, supongo que ahí va a registrar el valor actual, el que se está por actualizar, ¿sí? Y también un CI antiguo, ¿no? Un CI antiguo, que es justamente el que va a quedar de lado en una actualización. Eso es lo que pasa, ¿no? Hay datos nuevos y hay datos antiguos. Perfecto, ¿no? Y obviamente esas dos variables que crea, dice el CI nuevo, en esa variable CI nuevo, se va a guardar que el carnet de identidad, pero que se lo va a obtener desde la tabla inserted, ¿no? Entonces los valores nuevos están en la tabla inserted en una actualización, eso habíamos dicho. Y va a guardar en la variable CI ANT, o anterior, o antiguo, como queramos llamarle, se va a guardar el CI, pero desde la tabla deleted. Recordemos que en deleted están los datos antiguos, ¿no? Los que se están eliminando, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como tiene el CI del dato nuevo que está registrándose y el antiguo, entonces lo que hace es la comparación. Si el CI nuevo es diferente al CI antiguo, ¿no? Si es diferente, quiere decir que a nuestro valor antiguo del CI se lo está modificando por algo nuevo, ¿no? Entonces dice, bueno, si es diferente, quiere decir que se le está queriendo cambiar el valor al CI. Por tanto, rollback. No hay tal actualización. ¿Sí? Caso contrario, actualización realizada. Eso es lo que va a enviar el mensaje. ¿Sí? Listo. Entonces, creo que es prudente el poder trabajar de esta manera, ¿no? El poder trabajar de esta manera. Bien, con los insumos que al momento conocemos. Bien, entonces, el trigger parecería que sí está bien, tiene la lógica, se puede crear, ¿no? Ahora, evidentemente tenemos un otro trigger que ha trabajado para la actualización. A ver, ¿cuál es ese trigger? A ver, lo voy a actualizar nomás esta carpeta. El control CI es el que acabamos de crear. El mostrar datos persona, mostrar datos persona. Este es el trigger en el cual se está trabajando para un evento de actualización, ¿no? Entonces, lo vamos a eliminar. ¿Para qué? Para que demos cabida a la prueba de este último trigger crear. Entonces, vamos a eliminar un trigger. ¿Cuál es el nombre? Mostrar datos persona, ¿no? Mostrar datos persona. Ese es el nombre del trigger que estaba creado para un evento de actualización. Bueno, entonces lo acabamos de eliminar. Bien, entonces lo que nosotros queremos es hacer una actualización de mi tabla persona. Entonces vamos a ver qué registro nos animamos a actualizar. A ver, visualizo y digo, a ver, voy a cambiar el CI de este primer registro. A ver, trabajaremos con ese primer registro, no hay ningún problema, ¿sí? Voy a decir actualizar, ¿sí? La tabla persona, ahí está, cambiando el número de CI, va a ser igual a uno nuevo. A ver, bueno, ahí, inclusive ese valor permite porque es un tipo de dato entero. Podríamos hacer algún tipo de validación, pero bueno, en este caso no vamos a batallar en ello todavía. Bien, donde el ID es igual a 1, por ejemplo. ¿Sí? Bien.
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Estamos queriendo actualizar el CI del registro que tiene por ID1. En otras palabras, de este registro quiero cambiar el CI, ¿no? A ver, no debería permitir. Lo ejecuto y dice la transacción terminó en el desencadenador, se anuló el lote, quiere decir que el trigger ha actuado. Ha habido una actualización, pero obviamente lo ha revertido, ha hecho un paso atrás. Nosotros verificamos y evidentemente el CI no ha sido modificado, ¿no? Entonces, está habiendo control, está habiendo control. ¿Qué pasaría pero si hacemos una actualización para el mismo registro, pero de otro atributo? Por ejemplo, la dirección. Voy a cambiar la dirección, ¿no? La dirección va a ser igual a calle La Paz 78, por ejemplo. Me estoy inventando, ¿no? Pero donde el ID sea igual a 1. No me ha permitido hacer la modificación de este primer registro en su atributo CI, en el campo CI. Pero ahora estoy cambiando la dirección, ¿no? Y no hay control en el anterior trigger para la dirección, solamente para el CI. Entonces, a ver, ejecuto. Dice actualización realizada, es el mensaje que tenía por el else nuestro trigger. Y bueno, parecía que he hecho la actualización, ¿no? Y el control respectivo. A ver, vemos ese primer registro, evidentemente, ha cambiado la dirección. El CI no nos permite, la dirección sí, ¿no? Entonces también aquí ha habido un control, ¿de acuerdo? Bien, listo, entonces funciona el trigger, ¿sí? Está funcionando el trigger y bienvenido, ¿no? Está bien, entonces el trigger que ha enviado su compañera Annali. Bien, no sé si hay alguna consulta o duda. Adelante, les escucho. Este es el trigger como corresponde, ¿no? Ahí está. Consultas, dudas, adelante. Bien. A ver, voy a hacer referencia también al trigger que ha enviado su compañero David, que envía también su trigger para la misma situación, ¿no? Esto ya lo hemos probado. Entonces, esta sería la alternativa 1 para este trigger. Alternativa 1 sería el trigger que ha mandado su compañera Annali, ¿está bien? Y tendríamos aquí una alternativa 2 que envía su compañero y nos envía este trigger. A ver, lo vamos a ver, ¿sí? Dice crear el trigger, no actualizar CI persona, así se denomina, para el evento de actualización. O sea, cuando hay actualización en la tabla persona, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Y nos está enviando un método resumido del control de actualizaciones. Y me parece bien, por eso también lo estoy plasmando acá. Dice, si hay actualización en el atributo CI, ¿no? Pero dice el atributo CI de quién? Obviamente de la tabla persona a la cual se le está otorgando este trigger de control, ¿no? Entonces, si hay actualización en el atributo CI, se dice no se puede actualizar el CI de una persona, rollback, ¿no? Y es un método también abreviado, ¿sí? Entonces, también funciona. A ver, vamos a ver. Pero para esto, para que veamos la funcionalidad como tal, a ver, primeramente lo crearemos. Sí, está bien, ¿no? Pero para probarlo, el anterior trigger tenemos que darle de baja, ¿sí? Para que no choquen con el mismo evento y para el mismo tipo de control. Entonces, con el permiso de su compañera que ha enviado ese trigger, solamente por cuestión de prueba, lo voy a dejar sin efecto por un momento, ¿no? Ahí está, ¿sí? Ya, ahora sí no está vigente ya este control que habíamos hecho, pero está vigente ahora este trigger, el no actualizar CI persona. Y aquí si nosotros actualizamos la carpeta, justamente está el no actualizar CI persona, ¿no? Ese es el que se acaba de crear. Y vamos a probar. A ver, acá quiere hacer la actualización de la tabla persona, el CI del primer registro. ¿Cuál es nuestro primer registro? El que tenemos, ¿no? A ver,
Ahí jugamos siempre con este primer registro para empezar. A ver, entonces el CI no debería permitir. A ver, actualizo. Y justamente dice, no, no se puede actualizar el CI de una persona. Y ahí está el mensaje por el rollback que se ha involucrado. Por tanto, a ver, verificamos si ha habido o no ha habido tal cambio. Evidentemente no se ha hecho el cambio. Pero si quisiésemos cambiar por otro atributo, por ejemplo, aquí habíamos actualizado en el anterior trigger, en la prueba habíamos hecho una actualización a la dirección. Por ejemplo, voy a actualizar el apellido materno. ¿Sí? El apellido materno voy a cambiar. ¿Sí? Ahí está. Listo. Por ese apellido voy a cambiar. Donde el ID sea igual a 1. O sea, de este voy a cambiar su apellido materno. ¿No? No es el cambio del carnet de identidad, por tanto no hay ese control. ¿No? ¿Y qué dice aquí? Una fila ha sido afectada. Cuando yo hago el select a mi tabla persona, lo ejecuto y evidentemente ha habido el cambio en el atributo apellido materno, pero no así en el CI, que es justamente donde queremos hacer el cambio, pero no se nos permite porque el trigger está trabajando, ¿no? Listo. Ahí está entonces otra alternativa de realizar el trigger. Este es un método abreviado utilizando el update, pero obviamente controlando para qué atributo no queremos que exista actualización, ¿no? Y listo, entonces hay actualización ahí, desencadena estas sus instrucciones como corresponde, ¿sí? Listo, a ver, no sé si hay alguna consulta, duda, adelante, les escucho. Inge, en el ejemplo de la inserción, en el primero, el 6 es un bar, pero nadie parece me equivoqué, era al escribir como un entero. ¿Sabe por qué permite eso? No entiendo. Ya, ya, perfecto. A ver, para empezar, veamos que la tabla persona, ¿dónde está? Ahí está la tabla persona, vemos las columnas y el carnet de identidad evidentemente está en carácter, ¿sí? Está en carácter. Eh, Cada gestor de base de datos tiene ciertas bondades, como así también tienen algunas limitaciones en algunos casos. Y en este caso particular, SQL Server, estoy hablando de este gestor de base de datos que estamos utilizando, no se hace mayor inconveniente en detectar el valor numérico para tratarlo ya sea en su disposición de tipo de dato entero, numérico, o cadena de caracteres, ¿sí? En este caso, SQL Server, ¿sí? SQL Server. Porque después Postgres, por ejemplo, que es nuestro otro gestor donde estamos trabajando, ni por si acaso permitiría este tipo de instrucción, porque va a decir, ¿no? En la tabla persona, el CI está trabajado como cadena de caracteres y este valor que están enviando es un valor numérico, ¿no? Entonces, sí o sí me va a pedir, por ejemplo, Postgres, también lo hacen MySQL, lo hacen MariaDB, ¿no? Ellos dicen, no, respeten el tipo de dato. En este caso, una cierta bondad que tiene SQL Server dice, bueno, el valor que venga, si está definido como cadena de caracteres y viene sin comillas, pero respetando que es una cadena, entonces igual lo va a poder identificar, no hay ningún problema. Por ejemplo, miren, yo acabo de añadirle acá las comillas simples porque el CI en la tabla persona está justamente declarado como cadena de caracteres. Entonces, miren, yo lo voy a hacer correr y miren, funciona el trigger de manera normal, ¿no? Está haciendo el control como corresponde. Y cuando le quito las comillas, parecería que estoy trabajando con un número entero y de manera idéntica igual controla, ¿no? Entonces, la bondad de SQL Server es justamente eso. Dice, bueno, no importa si no me han mandado con comillas declarando que esto es una cadena de caracteres, pero yo identifico cuál es el tipo de dato que tiene y lo voy a nomás comparar, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, esto en SQL Server. Pero si nosotros quisiésemos hacer esto en Postgres, ¿sí? No nos va a permitir porque Postgres nos va a decir CI es cadena de caracteres. Por tanto, la sintaxis, respeten la sintaxis. Coloquen entre comillas simples la cadena de caracteres.
Entonces, en SQL Server está funcionando bien y es más, en muchos de los anteriores ejercicios que hemos hecho hoy, hemos colocado sin comillas, en algún caso con comillas, pero al carnet de identidad no le hemos, ni por si acaso nos hemos interiorizado en ver cuál es el tipo de dato, hoy día, por ejemplo, ¿no? Pero ha funcionado normal. Entonces, esa es una de las bondades de SQL Server, ¿sí? De poder identificar automáticamente el tipo de dato y poderlo atender sin mayor inconveniente, ¿sí? Pero en Postgres sí nos traería problemas. Bien, no sé si hay alguna otra consulta, les escucho. Bien, listo. Entonces, miren qué es lo que hemos hecho en esta sesión. Ya nos hemos interiorizado un poco más con los triggers, si bien no hemos hecho muchos triggers, pero creo que hemos hecho los suficientes, por lo menos ya para interiorizarnos ahora cómo trabajar con las tablas lógicas, tanto inserted como deleted. Y la misma idea es para trabajar en otro gestor de base de datos con los registros que son new y con el old. Pero, bueno, primero conozcamos bien, ¿no? El cómo funcionan y trabajan estos desencadenadores, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en esta sesión vamos a llegar hasta acá, puesto que tengo un otro ejercicio, pero que lo vamos a atacar en nuestra siguiente clase. ¿Por qué? Porque ya vamos a trabajar con desencadenadores que trabajen en más de una